Hoy se cumplen 507 años de la Reforma y creo que podríamos hablar de muchas cosas al respecto. Sus predecesores, sus orígenes, sus herederos, su influencia en la cultura, la economía, la política y un largo etcétera. Sin embargo, hoy quisiera hablarles del enfoque central de lo que fue la Reforma. Dice Matthew Barrett en Fundamentos Teológicos de la Reforma que lo más fundamental de la Reforma es que fue un movimiento teológico causado por preocupaciones doctrinales. Timothy George dice también que debemos reconocer que la Reforma fue esencialmente un evento religioso y que su preocupación más profunda fue la teología. Alistair McGrath nos dice también que para Lutero, la reforma moral y la renovación de la espiritualidad, aunque importantes en sí mismas, tenían un significado secundario en relación con la reforma de la doctrina cristiana. Consciente de la fragilidad de la naturaleza humana, Lutero criticó tanto a Wycliffe como a Hus por limitar sus ataques al papado a sus deficiencias morales, donde deberían haber atacado la teología en la que se basó el papado. Para Lutero, una reforma de la moral era secundaria a una reforma de la doctrina. En síntesis, Lutero reconoció que el problema real era dogmático. Por consiguiente, la gran necesidad era teológica. Creo que Lutero no se equivocó con sus palabras, puesto que el entendimiento correcto de las verdades reveladas, es decir, la sana doctrina, cuando es sazonada por el poder del Espíritu Santo, produce un cambio profundo en la conciencia humana. Cristo dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. También Santiago nos dice que Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. En ese sentido, es claro, por el testimonio de la Escritura, que un entendimiento correcto de la palabra de Dios produce por voluntad del mismo Dios la regeneración y la santificación de las personas que oyen esta verdad con fe. Por lo tanto, el propósito de la reforma fue claro desde el principio: volver a la palabra de Dios, ir a los escritos inspirados, a la doctrina de Cristo y a las enseñanzas de los apóstoles, no solo para exponer las herejías y el sacrilegio de los papistas, sino para que la iglesia volviera a los orígenes del Evangelio. Aquí quiero recordarles que la reforma en ningún sentido tuvo ni tiene como propósito innovar en absoluto. Su propósito siempre fue y siempre ha sido tener una ortodoxia, doctrina correcta, una ortopatía, unos sentimientos correctos y una ortopraxis, una correcta práctica de la vida cristiana, de acuerdo con la palabra de Dios, de acuerdo con la inspiración del Espíritu en los escritos bíblicos y nunca hacer otra cosa que no sea conforme a las escrituras. Ahora bien, si tenemos claro y entendemos que el propósito de la reforma es fundamentalmente doctrinal y que a partir de un conocimiento claro de la doctrina cristiana somos por el poder del Espíritu regenerados y santificados para la gloria de Dios en las buenas obras, es decir, de la reforma doctrinal deriva la reforma moral, entonces, debemos ser conscientes de la necesidad que tenemos de ir siempre a la fuente de la palabra de Dios para beber de allí todo lo que es bueno para la edificación de nuestras almas en particular y del cuerpo de Cristo en general. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros no tenemos un espíritu reformador de ir a la escritura, de ser transformados por lo que ella nos dice, entonces hemos perdido de vista el propósito que nos enseña la Biblia de ser transformados por el poder de su palabra. Y no estamos modulando el ejemplo de nuestros padres, los reformadores, de volver a las enseñanzas clásicas de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo dicho esto, y para continuar en línea con el argumento, quiero ir ahora a una frase que se le atribuye a Jokudos van Lodenstein, que dice en latín: Ecclesia reformata semper reformanda secundum verbum Dei, lo que quiere decir en español: la iglesia reformada siempre reformándose conforme a la palabra de Dios. La iglesia reformada siempre reformándose conforme a la palabra de Dios. ¿Has escuchado alguna vez esta frase? ¿Te has puesto a pensar en ella? Nosotros como herederos de la reforma y como conocedores de la palabra de Dios debemos ser conscientes que necesitamos constantemente estarnos reformando. Es decir, debemos ir
a las sanas palabras, a la sana doctrina, la palabra de Dios y conformar nuestra teología, soteriología, eclesiología, escatología, etcétera, etcétera, de acuerdo con lo que allí está revelado. Y a partir de estas verdades, ir modelando nuestras vidas conforme a la esperanza que hemos recibido. Miremos lo que nos dicen las escrituras al respecto en solamente estos tres textos de prueba. El primero es Romanos 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Santiago 1, 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Siendo así, podemos decir que lo que creemos, lo que pensamos, lo que decimos, lo que sentimos, debe tener siempre el modelo de la palabra de Dios. Lo que hacemos dentro y fuera de la iglesia tiene que estar sazonado conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué tiene que ser así? La respuesta es simple. Para el cristiano, la palabra de Dios es lo que lo santifica. Y el cristiano verdadero sabe muy bien que es una persona débil, que hay un viejo hombre dentro de él que batalla con el nuevo hombre, que tiene una lucha constante contra el pecado, que constantemente lo está asediando, contraataques del mundo, contraataques del diablo que siempre buscarán desviarlo de la palabra de Dios. ¿No fue esa la tentación de Satanás en el huerto del Edén a nuestros primeros padres? Y también la tentación que le fue hecha en el desierto a nuestro Señor Jesucristo. Siempre Satanás ha tenido el propósito de desviar a los hombres de la palabra de Dios. El mundo se opone y se levanta contra el evangelio verdadero también. Y nuestro corazón es susceptible de engañarnos para desviarnos al error. Por eso, yo les digo, nunca busquen hacer otra cosa que no sea conforme a las dulces palabras de la Biblia. Reformen su vida diariamente conforme al entendimiento correcto de la palabra de Dios. Porque tanto ustedes como yo somos susceptibles de caer y desviarnos de la verdad si no somos diligentes en este mandato de Cristo. La iglesia de Roma, por siglos, causa de sus tradiciones, tradiciones que en la práctica se imponen por encima de la escritura, se ha desviado profundamente de la doctrina original de la palabra de Dios. Por ejemplo, la infalibilidad del Papa, el purgatorio, la Inmaculada Concepción y particularmente en tiempos de Lutero, el cobro de indulgencias para obtener el perdón de los pecados a cambio de dinero. Es decir, recibir el favor y el don de Dios que se recibe únicamente a través de la fe por la gracia de Dios con dinero. Comprar el favor de Dios con dinero. Ahora, esto no solo es algo del pasado, esto pasa mucho en la actualidad y no necesariamente por enseñanzas emitidas desde el Vaticano. Ahora, es posible que si no estás reformándote diariamente conforme a la palabra de Dios, te puedas desviar de ella y aceptar como verdad revelada las tradiciones de los hombres. Es posible, es posible. Por eso debes tener cuidado de ti mismo y de la doctrina. Eso es lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello,
pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si tú no tienes un espíritu reflexivo y una mente consciente de tu susceptibilidad a caer en el error y el pecado, si no tienes un deseo profundo de ser alimentado con el alimento sólido de la palabra de Dios para alcanzar la madurez y tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, si piensas que todo lo que haces o lo que has creído hasta el momento es correcto y sin contrastarlo con las escrituras, si aceptas todo lo que has escuchado sin ser como los bereanos que escudriñaban cada día las escrituras para contrastar si lo que se dice es correcto o no, si no estás dispuesto a reconocer tus propios errores e ir reformándote, transformándote poco a poco conforme a la palabra de Dios para que seas perfecto y enteramente preparado para toda buena obra, entonces has caído en el mismo error de los papistas e implícitamente estás diciendo de ti mismo que eres infalible. También estás siendo exactamente como la iglesia de Laodicea que se decía a sí misma allí en Apocalipsis. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero, ¿cuál es la respuesta del Espíritu de Dios? No, no te engañes a ti mismo. ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Si actúas con soberbia, aún diciendo que estás en la sana doctrina, en realidad no te estás reformando. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Y sabes qué pasa cuando no tienes un espíritu reformador? Empiezas a perseguir a otros que no piensan como tú. Se endurece tu corazón y empiezas a rogarte que esta es la verdad sin darte cuenta que te autoengañas en el error. Eso fue lo que pasó con la iglesia de Roma, que persiguió a los reformadores. Ensoberbecida en sus mentiras y corrupciones, derramó la sangre de aquellas voces que clamaban como en el desierto. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Primero está la palabra de Dios por encima de la de los hombres. Sola escritura. Las escrituras son la autoridad final. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Si no quieres reformarte, si no entiendes que la iglesia en su proceso de santificación hasta la consumación de todas las cosas es un proceso continuo de reforma, entonces, insisto, has caído en el mismo error de los papistas, de la iglesia de Roma, y escupes al legado de los reformadores, así te digas a ti mismo que eres un heredero de la reforma. No olvides, la iglesia reformada, siempre reformándose conforme a la palabra de Dios. Esto no es ni siquiera un lema, sino una verdad bíblica que hoy nos debemos recordar. Feliz día de la Reforma.